No puedo creer que sea yo quien esté escribiendo esto, pero aquí estoy. Para mantener las cosas confidenciales, hablaré en términos generales y usaré nombres ficticios. Llamemos a mi esposo Deegan y a mi Jenny. Ambos estamos en nuestros 20 y hemos estado casados por más de 2 años. Nos cruzamos inesperadamente en público, comenzamos a charlar, intercambiamos información de contacto y, como dicen, lo demás es historia. Sentí que fue amor a primera vista, al menos para mí. Salimos juntos durante 6 meses y luego vivimos juntos durante 1 año antes de casarnos. Debido a la insistencia de mis padres, tuvimos una gran boda. Ellos cubrieron todos los gastos excepto la cuenta del bar y nuestra luna de miel, que los padres de Deegan pagaron. Mis padres adoran a Deegan y los padres de él tienen un profundo afecto por mí. Nuestro matrimonio ha sido fantástico y no cambiaría nada. Deegan me trata excepcionalmente bien, y yo hago lo mismo por él. Es simplemente nuestra forma natural de expresar amor. Ahora, te preguntarás cuál es el problema aquí. Bueno, el problema es que engañé a Deegan con un colega de trabajo hace 2 meses, y ahora estoy cargada de culpa. Cada vez que Deegan hace algo amable por mí, me siento terrible por dentro. Estoy abrumada por la culpa y por sentir que no merezco su amabilidad. En un intento de reparar mi traición, he estado excepcionalmente atenta con él desde que regresamos de nuestro viaje. Aunque siempre hemos sido naturalmente cariñosos el uno con el otro, lo estoy llevando a otro nivel. Incluso mi papá nos taquillea de manera juguetona, sugiriendo que consigamos una habitación porque estamos constantemente envueltos en algún tipo de muestra pública de afecto. Como mencioné antes, no entraré en detalles, pero quiero aclarar cómo se desarrollaron las cosas con mi compañero de trabajo. Fui elegida para unirme a un equipo de trabajo especial en mi empresa. Este proyecto fue una empresa importante para la compañía y de gran importancia para nuestros accionistas. Trabajar en esta tarea fue satisfactorio pero increíblemente exigente y estresante, hasta el punto de que uno de nuestros miembros del equipo, una mujer, sufrió un colapso nervioso. La mayor parte de nuestro trabajo en el proyecto se realizó de forma remota, pero tuvimos 3 reuniones presenciales a lo largo del camino. A medida que nos acercábamos a la finalización del proyecto, algo salió mal con la parte de la que yo era responsable. Esto me obligó a pasar una semana en una de nuestras oficinas regionales para solucionar el problema. Inicialmente, 3 de nosotros estábamos programados para ir, pero en el último minuto, la mujer que mencioné, que había tenido un colapso nervioso, tuvo que cancelar por razones obvias. Esto me dejó a mí y a otro compañero de trabajo, a quien llamaré Percy, para abordar el problema y asegurar que el proyecto cumpliera con su plazo. Teníamos un horario ajustado y trabajamos continuamente desde las 7 de la mañana hasta pasadas las 10 de la noche durante las primeras 2 noches, pasando cada momento disponible juntos. Trabajamos juntos en la oficina y pedimos comida para ambos almuerzos y cenas. Estaba extremadamente estresada y sentía que estaba a punto de tener un colapso nervioso también. Afortunadamente, a las 4 de la tarde del miércoles, resolvimos el problema. Para celebrar, fuimos a un restaurante agradable y bebimos un poco más de la cuenta. Después de regresar al hotel, una cosa llevó a la otra, y engañé a mi esposo. Fue una acción espontánea e imprudente. Al principio, no tuve sentimientos negativos al respecto porque de alguna manera lo justifiqué debido a nuestro arduo trabajo. Entonces, la siguiente noche, Percy y yo repetimos lo que hicimos la noche anterior. Sin embargo, después de estar juntos el jueves, la cruda realidad de nuestras acciones me golpeó, y luego a Percy. Rápidamente lamentamos lo que habíamos hecho. Percy sabía que yo estaba felizmente casada, y yo sabía que él estaba comprometido para casarse. Decidimos en ese mismo momento olvidarlo como si nunca hubiera pasado. También nos preocupaba que si la noticia de este asunto se difundiera dentro de nuestra empresa, podría dañar nuestras reputaciones y potencialmente poner en peligro nuestros trabajos. Dado que ocurrió durante un viaje de negocios pagado por la empresa, nos separamos esa noche y acordamos no hablar o comunicarnos a menos que fuera necesario. No sería demasiado difícil ya que el proyecto en el que trabajamos fue una situación única, y vivimos en lados opuestos del país, lo que hace improbable que nos crucemos nuevamente. Terminamos las cosas esa noche, o eso pensé.
En el vuelo de regreso a casa, me sentí bien al principio, pero luego comencé a sentir ansiedad cuando pensé en encontrarme con Degan en el aeropuerto. Logré mantenerme entera hasta llegar al área de recogida y verlo esperando allí, con una gran sonrisa. Tan pronto como lo vi, estallé en lágrimas, y nos abrazamos y nos besamos repetidamente, aferrándonos fuertemente el uno al otro. Estuvimos atrapados en ese abrazo durante tanto tiempo que un oficial de policía del aeropuerto se acercó a nosotros, golpeando en la ventana y señalándonos que despejáramos el carril de recogida. Degan me preguntó qué pasaba, y expliqué que había estado bajo un estrés inmenso y lo extrañaba tanto que no pude evitar romper a llorar cuando lo vi. Él entendió, y esa noche, compartimos una noche hermosa y apasionada. Desde que regresé del viaje, he estado cuidando mucho de él. Él está disfrutando de la atención y se lo merece, pero por dentro, estoy sufriendo. La culpa me está consumiendo la mente, y cada día empeora más. Lucho con el sueño y el apetito, y está afectando mi trabajo. Todo lo que quiero es estar cerca de mi esposo y mostrarle cuánto lo amo. Incluso tengo pesadillas recurrentes sobre él descubriendo el romance y dejándome. La semana pasada, decidimos intentar concebir un hijo, lo que ha aumentado mis emociones sobre todo. Sigo pensando que no merezco estar con él o que él merece a alguien mejor. No creo que pueda seguir así por otra semana. Nadie sabe sobre el romance excepto Percy y yo. Mi situación se vuelve aún más difícil porque no tengo a nadie en quien confiar. Siento que mi conciencia interna me urge a ser honesta y contarle a Degan sobre mis acciones, pero tengo miedo de que me cueste nuestra relación. Entiendo que si confieso, lo devastará, y es posible que no me vea de la misma manera nuevamente. Sin embargo, creo que eventualmente podría perdonarme, dada su profunda amor por mí y su naturaleza naturalmente amable y cariñosa. Así que aquí está mi dilema: ¿debería revelar mi romance sin sentido de hace 2 meses a mi esposo, o debería quedarme en silencio y enmendar de otras maneras? Agradecería escuchar de aquellos de ustedes que enfrentaron una situación similar y cómo la manejaron. Por favor, sean honestos y compartan tanto los resultados positivos como los negativos. Primera actualización: 32 días después de mi publicación inicial, quiero expresar mi gratitud a todos ustedes por sus sinceras respuestas. He leído cuidadosamente cada una y valoro su disposición para compartir sus experiencias personales. Después de mucha contemplación y 3 sesiones de asesoramiento con un excelente terapeuta, he decidido decírselo a mi esposo. Va a ser increíblemente difícil para mí, y sin duda lo devastará, pero es algo que tengo que hacer. Para prepararme para esto, he creado un cronograma detallado del romance, lo cual no fue difícil ya que fue puramente físico y duró menos de 24 horas, sin involucramiento emocional. Mi terapeuta también me ha proporcionado algunos artículos útiles sobre cómo apoyar a un cónyuge que lidia con la infidelidad, específicamente qué acciones evitar. Estoy mentalmente preparada para la posibilidad de que pueda necesitar algo de tiempo aparte de mí. Basándome en lo que he aprendido, esta reacción es completamente normal. Aunque me entristecerá si elige reaccionar de esa manera, como mencioné anteriormente, mi esposo es un hombre cariñoso y afectuoso. Es generoso y protector, así que no anticipo que responda de esa manera a esta noticia. En cambio, creo que estará herido y decepcionado por mis acciones. Estoy mentalmente preparada para una variedad de respuestas. Crucen los dedos por mí. 13 meses después de mi última actualización, hola a todos, ha pasado bastante tiempo desde que publiqué aquí por última vez. Muchos de ustedes me han contactado preguntando sobre el progreso de mi situación. Quiero expresar mi gratitud por su interés y preocupación. Tenía la intención de proporcionar una actualización antes, pero la vida se volvió bastante agitada y simplemente no tenía el tiempo ni la energía. Las cosas finalmente han comenzado a estabilizarse para mí recientemente, así que aquí estoy. Continuaré donde lo dejé. Si recuerdan, estaba a punto de confesarle a mi esposo sobre el romance efímero que tuve con un compañero de trabajo. Planeaba tener esa conversación un sábado por la mañana, y lo hice. Aseguré que ambos estuviéramos presentes esa mañana porque teníamos planes para la tarde, y quería hablar sin interrupciones. En la mañana de la confesión, estaba nerviosa y casi me retracté. Mirando hacia atrás ahora,
Ojalá hubiera preparado el desayuno favorito de Degan, y después de que comimos, le revelé el romance. Escuchó atentamente mientras hablaba sin decir una palabra. Cuando terminé, me miró como si estuviera mirándome directamente a los ojos. Luego se excusó y se retiró a la oficina, cerrando la puerta detrás de él. Me acerqué a la puerta e intenté girar el pomo, pero estaba cerrado con llave. Le hablé a través de la puerta, repitiendo cuánto lo lamentaba y expresando mi amor por él. Le informé que estaría esperando en la sala de estar cuando estuviera listo para hablar. Según lo que había leído en artículos, sugería que aquellos que han errado deberían darle al compañero traicionado mucho espacio, así que eso es exactamente lo que hice. Después de unos minutos, pensé que lo escuchaba hablando con alguien, así que volví silenciosamente a la puerta para ver si podía entender la conversación. Desafortunadamente, no pude, así que regresé a la sala de estar. Luego recibí una llamada de mi mamá, que dejé ir al correo de voz porque no tenía tiempo para hablar con ella. Unos 10 minutos después, hubo un golpe en la puerta. Cuando miré y vi a mis padres parados allí. Abrí la puerta y estaba a punto de sugerirles que volvieran más tarde porque Degan y yo estábamos en medio de una conversación privada. Sin embargo, mi mamá mencionó que Degan los había llamado y les había confesado todo. No podía creerlo y me quedé sin palabras. Mi papá preguntó si era verdad, y yo pregunté, ¿verdad sobre qué? Mi papá preguntó, ¿tuviste un romance con uno de tus compañeros de trabajo? Lo admití y comencé a llorar. Mi mamá preguntó cómo pude hacer semejante cosa. Antes de que pudiera responder, Degan salió de la oficina y comenzó a conversar con mis padres, ignorándome por completo y refiriéndose a mí en tercera persona. Solicitó que mi papá me llevara lejos de allí porque él no estaba en un buen estado mental. Seguí intentando comunicarme con él, pero me siguió ignorando, centrándose únicamente en mis padres como si yo fuera invisible. Desesperada por su atención, me acerqué y lo abracé. Aunque no me apartó, tampoco me abrazó de vuelta. Después de que lo solté, me pidió que regresara a la oficina y cerrara la puerta con llave. Mis padres comenzaron a hacerme preguntas sobre el romance, lo que me molestó, y corrí hacia el dormitorio. Mi mamá me siguió, tuvimos una conversación por un tiempo y luego me ayudó a empacar algunas cosas antes de irse. Hablé con Degan a través de la puerta, expresando mi amor por él y diciendo que solicitaba quedarme lejos hasta que estuviera listo para hablar. Le informé que me dirigía a casa de mis padres y permanecería allí todo el tiempo que necesitara. No recibí ninguna comunicación de él durante el resto del día. Intenté contactarlo varias veces, pero no respondió. En mi último mensaje de texto, mencioné que iba porque estaba preocupada por él. Él respondió y pidió que le diera un poco de espacio. Pasé todo el día llorando y preguntándome repetidamente cómo algo así podría suceder. Cuando me desperté el domingo por la mañana, mis padres estaban sentados en la mesa tomando café con expresiones tristes en sus rostros. Pensé que estaban molestos por mis acciones, pero había más sobre mi papá informándome que Degan había venido temprano esa mañana. Estaba emocionada y pregunté si habían hablado con él. Mi papá respondió, no, no lo vimos. Luego pregunté cómo sabían que él estaba allí. Mi papá explicó que era porque había dejado mi coche en el camino de entrada lleno de todas mis pertenencias. Al escuchar esto, simplemente dije, más sobre se precipitó hacia el camino de entrada donde vi mi SUV estacionado y lleno hasta el tope con bolsas de basura. Al ver eso, rompí a llorar y caí al suelo llorando. No podía creer lo que estaba presenciando. Les dije a mis padres que necesitaba ir a mi casa para hablar con Degan. Al llegar, él estaba en casa pero no abrió la puerta. Intenté forzar la cerradura con mis llaves, pero los cerrojos internos estaban activados y no pude entrar. Mi siguiente pensamiento fue entrar por el garaje, pero cuando revisé mi visera, me di cuenta de que Degan se había llevado el control remoto. Mi idea era ingresar por el teclado del garaje, pero él había cambiado el código, lo que efectivamente me dejó fuera de mi propia casa. Dada la mañana precipitada, no quería molestar a los vecinos, así que comencé a enviarle mensajes de texto. Inicialmente fui educada, pero cuando no respondió,
envié un mensaje expresando que también era mi lugar y él no podía simplemente cerrarme la puerta. Su respuesta fue simplemente, demándame. No podía creer que el hombre que una vez había amado profundamente y que había sido amable y cariñoso me estuviera tratando así. Sabía que merecía consecuencias, pero no así. Como mínimo, esperaba que fuera civilizado y no se comportara como alguien irracional. En última instancia, regresé a la casa de mis padres, me encerré en mi antigua habitación y pasé la mayor parte del día llorando, totalmente desconcertada por los eventos de las últimas 24 horas. A lo largo del día, continué mis intentos de contactar a Degan, pero permaneció sin respuesta. El lunes por la mañana, contacté a mi jefe y solicité 3 días libres para abordar la situación. Regresé a la casa el lunes por la mañana y logré entrar. Degan no estaba allí, y cuando entré en nuestra habitación, noté que toda su ropa había desaparecido. Fue cuando entré en la oficina que vi algo que me destrozó. Descubrí la portada de nuestro álbum de bodas junto a la trituradora, y Degan había quitado todas las fotos y las había triturado. No podía creerlo. Mientras recorría la casa, noté que todas las fotos de nosotros habían desaparecido. Tras una búsqueda más exhaustiva, encontré los marcos vacíos, y quedó claro que él también los había triturado. Me sentí profundamente triste y no podía comprender lo que estaba sucediendo. Decidí llamar al trabajo de Degan y hablé con la recepcionista. Pregunté si podía hablar con él, y ella me informó que él no estaría en la oficina durante el resto de la semana porque se había tomado la semana libre. Luego contacté a mi suegra. Ella contestó la llamada y mencionó que Degan ya les había informado a ella y a mi suegro sobre todo. Pregunté si sabía dónde estaba él, y confirmó que sí, pero se negó a decírmelo y terminó abruptamente la conversación. Me sentí herida por esta situación porque tenía una relación cercana con mis suegros. El miércoles de esa semana, comencé a recibir llamadas de Percy. Elegí ignorar todas sus llamadas y enviarlas al correo de voz. Después, cuando escuché sus mensajes, me pedía urgentemente que lo llamara lo antes posible. Finalmente, en su último mensaje, mencionó que Degan de alguna manera había contactado a su prometida y le había revelado todo sobre nosotros dos. Al escuchar esto, llamé a Percy, y estaba enojado. Me recordó que habíamos prometido no revelar nada a nadie. Reconocí esto y admití que debería haberle informado antes de hablar con mi esposo, pero no había anticipado su reacción. Percy luego reveló que le había dicho a su prometida que mi esposo estaba mintiendo y que no había ocurrido nada. Me informó que ella tenía la intención de llamarme e insistió en que le dijera la misma historia. Le informé que no podía cumplir con esa solicitud, y comenzó a suplicarme. Una vez que reiteré mi negativa a mentir, comenzó a atacarme verbalmente con palabras hirientes e insultos. No paraba, así que decidí terminar la llamada colgándole y bloqueando su número. Poco después, recibí una llamada de su prometida, y le revelé todo. Ella permaneció en silencio mientras relataba los eventos, y cuando terminé, colgó abruptamente. Sin embargo, el calvario no terminó ahí. Cuando regresé al trabajo al día siguiente, fui convocada a la oficina del director de recursos humanos, que resultó ser un amigo mío. Inicialmente, no sospechaba nada extraño, pero al llegar, noté que también estaban presentes el gerente de recursos humanos y el director de seguridad. Tuve la sensación de que podría estar en problemas. Me pidieron que tomara asiento y mencionaron que tenían algunas preguntas para mí. Me informaron que habían sido contactados por alguien que afirmaba que Percy y yo habíamos tenido un romance durante el tiempo de trabajo en la empresa y habíamos utilizado recursos de la empresa. Mi corazón se hundió y empecé a llorar. Luego procedí a confesar lo que había ocurrido, pero aclarecí que nada había sucedido durante las horas de trabajo oficiales. La directora de recursos humanos explicó que cuando los empleados asalariados viajan por negocios, todo el viaje se considera tiempo de trabajo. Siguió explicando que la habitación de hotel se considera un recurso de la empresa ya que fue pagada por la empresa. Procedieron a preguntar sobre la segunda noche cuando Percy y yo estuvimos juntos. Preguntaron si había cenado con Percy esa noche, y admití a regañadientes que sí. Luego preguntaron si había consumido vino, a lo que respondí afirmativamente, revelando que había tomado 2 copas.
Después, preguntaron si había comprado el vino, y respondí que no, Percy había hecho la compra. La directora de Recursos Humanos señaló que esto violaba la política de la empresa porque no se permite a los empleados usar la tarjeta de otro empleado para comida o bebidas. Como resultado, recibí una advertencia escrita final por estas infracciones, mientras que Percy enfrentó la terminación. Para aclarar, no hubo tratamiento preferencial debido a mi género, Percy habría enfrentado las mismas consecuencias si. Aquí hay otro emocionante. Me llamo Dave, tengo 36 años, y mi esposa tiene 38. Nos conocimos cuando yo estaba en tercer año de la universidad y ella en el cuarto. Desde ese día, hemos estado juntos. Después de salir durante 3 años, decidimos mudarnos juntos. Luego, después de 3 años más, nos casamos. 2 años después, nuestra felicidad creció cuando nuestra hija llegó al mundo. Como cualquier familia típica, tuvimos nuestra parte justa de desacuerdos domésticos, pero siempre logramos reconciliarnos rápidamente, a veces incluso en medio de una discusión. En general, éramos una familia tradicional. Una vez que completé mi educación, comencé mi carrera profesional, trabajando duro para escalar la escalera corporativa. Eventualmente, gané lo suficiente para poder permitirme un amplio apartamento de 4 habitaciones. Invertimos considerablemente en renovarlo y nos instalamos felizmente en nuestro nuevo hogar. Mi esposa, después de su licencia de maternidad, retomó su carrera, que fue bastante exitosa. Consiguió un buen puesto y comenzó a ganar un ingreso decente. Con nuestros ingresos combinados, alcanzamos la prosperidad financiera. Con el tiempo, adquirimos todo lo que necesitábamos, incluido un nuevo apartamento para nuestra hija en crecimiento, autos lujosos y todas las comodidades que uno podría desear. La vida se sentía abundante. Sentía un profundo amor por mi esposa y le fui fiel durante todo nuestro matrimonio. Solíamos planificar nuestras vacaciones juntos, y yo desarrollé una pasión por el buceo y el esquí, mientras que mi esposa optaba por no bucear debido a la preocupación por nuestra hija. Ella se dedicaba a ganar dinero y disfrutar de las recompensas de nuestro arduo trabajo. El trabajo de mi esposa estaba relacionado con los negocios internacionales, lo que a menudo implicaba reuniones con colegas del extranjero para negociaciones. Gradualmente, comencé a notar que sus interacciones con estos colegas parecían ser más largas que antes. Si bien inicialmente despertó mi curiosidad, al principio no le presté mucha atención. Otro cambio notable fue que ella recibía mensajes de Snapchat por las tardes. Curiosamente, cuando sus colegas extranjeros estaban cerca, estos mensajes dejaban de llegar. Un par de veces, revisé su teléfono después de que ella se durmiera, pero todos los mensajes habían sido eliminados. Observé que el último mensaje siempre llegaba alrededor de las 7 de la tarde, incluso cuando su teléfono recibía notificaciones después de que ella ya se había acostado. Al final, la sospecha me consumió por completo. Una noche, ella llegó a casa tarde, alrededor de las 10 de la noche, y yo, quizás tontamente, le dije que había visto a un admirador despidiéndose de ella. Presencié un miedo en sus ojos como nunca antes. Sin embargo, una vez que se dio cuenta de que estaba bromeando, sonrió y lo desestimó, llamándome tonto. Además, ocasionalmente viajaba entre semana por negocios. Las sospechas alcanzaron su punto máximo, y llegué a un punto de quiebre. Recurrí a instalar un software espía en su teléfono, habilitando el control remoto a través de SMS o mi cuenta. Este software podía capturar audio de su entorno, tomar fotos con la cámara y enviar todos los datos a mi cuenta. Un día, ella emprendió otro viaje de negocios, y por la noche, después de pasar tiempo con nuestra hija, ayudándola con la tarea y acostándola a las 10 de la noche, accedí a la cuenta del software espía e instruí a grabar los alrededores de su teléfono durante 10 minutos. Unos minutos después, apareció una grabación en mi cuenta, y al escucharla, escuché la voz de mi esposa en una habitación con un hombre. Conversaban en inglés, y comprendí cada palabra. Su discusión giraba en torno a asuntos de la vida cotidiana, acompañados de risas. Me di cuenta de que estaban solos en esa habitación. Entonces, un repentino tintineo de vasos en medio de sus risas hizo que mi corazón latiera con fuerza.
Ordené al programa que grabara durante 20 minutos adicionales y capturara una imagen de los alrededores. Sorprendentemente, la foto salió como un cuadrado oscuro, indicando que el teléfono estaba colocado con la cámara hacia abajo. Rápidamente, recopilé otras fotos usando el software espía. La foto resultante mostraba el teléfono reposando en la mesita de noche de la habitación, capturando parcialmente el cabecero de la cama y una lámpara de pared adyacente. 15 minutos después, surgió otra grabación, enviando escalofríos por mi espina dorsal mientras la reproducía. Sus risas y conversación llenaban mis oídos una vez más. Me encontraba en un estado de incredulidad y shock, como si mi mundo entero se desmoronara ante mis ojos. Aturdido, me serví una copa y le instruí al programa que grabara durante otras 4 horas, durante las cuales ahogué mis penas en alcohol. La siguiente mañana, jueves, estaba completamente destrozado. Como era hora de que mi hija fuera a la escuela, le informé que no necesitaba asistir a clases ese día. También notifiqué a mi jefe que tomaría un par de días personales hasta el lunes. El regreso esperado de mi esposa era el domingo, así que me tranquilicé y comencé a escuchar las grabaciones. No podía soportar escuchar durante minutos porque, en ese momento, escuché claramente los sonidos del placer de mi esposa, los mismos sonidos que había conocido durante más de 13 años. Sentí como si un cuchillo afilado hubiera atravesado mi corazón, dirigiendo toda mi angustia. Aturdido y abrumado, me apresuré a sentir náuseas. No podía decir si era una resaca o la situación actual lo que me causaba esto. Me quedé bajo una ducha helada durante 20 minutos, buscando desesperadamente alivio. Después, llevé a nuestra hija a visitar a sus abuelos, prometiendo explicar todo más tarde, y luego regresé a casa solo. Durante el almuerzo, mi esposa llamó y preguntó genuinamente por mi bienestar. Permanecí en silencio, incapaz de articular una palabra, fingiendo una mala conexión. Le informé que no me sentía bien y que me quedaría en casa unos días, confiando el cuidado de nuestra hija a su abuela. Ese día fue el más agonizante de mi vida. Experimenté un infierno personal, sintiéndome completamente perdido e inseguro de cómo proceder. Mi mente estaba consumida por un zumbido constante que ahogaba mis pensamientos. Me senté en el sofá y lloré como un niño, abrumado por oleadas de ira y apatía. Cuanto más dejaba salir mis emociones, más parecían adormecerse. Para el final del día, estaba emocionalmente agotado. Por la tarde, regresé a la cuenta del software espía y comencé a dar comandos al teléfono. Recibí fotos, algunas tomadas desde su bolso y otras dirigidas a ella. Había grabaciones de sus actuaciones en restaurantes, con numerosas voces, presumiblemente sus colegas. Luego, mientras avanzaba la noche, me topé con algo diferente. El teléfono estaba una vez más en la mesita de noche, capturando su voz junto con la de alguien más. Sin embargo, esta vez, no había sonidos íntimos. Incapaz de soportarlo por más tiempo, la llamé. Después de 4 timbres, contestó, notablemente jadeante. Pregunté acerca de su respiración agitada, y ella explicó que el ascensor del hotel se había averiado, obligándola a subir las escaleras hasta su habitación. Hablamos por un rato, y hice mi mejor esfuerzo para mantener una voz tranquila y constante. Eventualmente, mencioné que me iba a la cama, le deseé buenas noches, colgué y rápidamente envié un comando al programa espía, solicitando una serie rápida de fotos usando la cámara frontal. Su error ocurrió en ese momento. Después de nuestra llamada, ella colocó el teléfono no en la mesita de noche sino en la cama junto a ella. Como resultado, la cámara frontal comenzó a crear fotos ligeramente inclinadas pero sinceras. Estas imágenes revelaron que ella estaba sentada sobre alguien más, con la cabeza echada hacia atrás. Después de eso, hubo una grabación que capturaba a otros exponiendo directamente sus acciones. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí, y documenté estas notas y materiales. En ese punto, ella se había convertido en una extraña para mí. Desde ese momento, me abstuve de realizar más investigaciones hasta el domingo porque todo se había vuelto dolorosamente claro. Estaba reflexionando sobre mis próximos pasos. ¿Debería buscar el divorcio? ¿Qué pasa con nuestra hija de 6 años? El domingo, tarde en la noche,
ella regresó a casa, ansiosa por besarme. Me alejé, diciéndole que mi respiración todavía no estaba bien. Sentí un impulso de enfrentarla y dejar salir mi ira. En cambio, me retiré a la oficina y dormí en el sofá. A la mañana siguiente, me desperté antes que ella, no podía estar cerca de ella por más tiempo, y me dirigí al trabajo. Soporté el día mecánicamente, luego me acerqué a mi jefe y solicité urgentemente una semana de vacaciones. Guardé todas las pruebas en una unidad flash y luego llamé a mi esposa. Le dije que tenía que ir en un viaje de negocios de un día, pero le pedí que no llevara a nuestra hija lejos de su abuela porque tenía una sorpresa planeada esa noche. Cuando regresé a casa, empacé mi maleta rápidamente. Ella me ayudó a empacar, actuando con cortesía e inocencia. Sin embargo, su insinceridad me enfureció. Tomé mi bolso, dejé la unidad USB en la mesita de noche del dormitorio y llamé a un taxi hacia nuestro segundo apartamento, el que teníamos apartado para nuestra hija. Una vez allí, llamé a un amigo y sugerí ir al extranjero por unos días. Él estuvo de acuerdo, y rápidamente reservamos boletos para un vuelo temprano a Múnich. Fue en Múnich donde le confesé todo a él. Exploramos la ciudad, socializamos con otras mujeres y, para ser honesto, ya no sentía ningún sentimiento por mi esposa. Ignoré sus llamadas y solo le envié mensajes para insertar la unidad USB en mi computadora portátil. Después de unos 30 minutos, mi teléfono empezó a sonar sin parar, y recibí numerosos mensajes, pero ya no me importaba, así que apagué mi teléfono. Continuamos nuestras aventuras en Múnich durante 3 días más antes de volar de regreso a casa el sábado. Cuando regresé, me dirigí al teléfono, y me llevó 5 minutos revisar una serie de mensajes de mi esposa. Sin embargo, opté por no leerlos porque temía confundirme. Antes de entrar al apartamento, cuando entré, estaba extrañamente tranquilo adentro. Puse mi bolso en silencio, me quité los zapatos y estaba a punto de lavarme las manos cuando ella salió del dormitorio. Oh Dios mío, nunca la había visto tan desaliñada e hinchada, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella cayó de rodillas, tratando de explicar algo de manera incoherente entre sollozos y lágrimas. Mantuve una expresión estoica, instándola a no armar un escándalo. Luego, de manera compuesta, le pregunté acerca de nuestros próximos pasos. Ella me suplicó perdón una vez más, ahogándose en lágrimas y mucosidad. Admitió que había cometido un error terrible, diciendo que no entendía cómo las cosas habían llegado a este punto. Incluso comenzó a insultarse a sí misma y así sucesivamente, pero sabes, me di cuenta de que ya no sentía ni simpatía ni ira hacia ella. Ella lloraba que me amaba y que siempre me había amado solo a mí, y que todo esto había ocurrido porque había sido tonta y se había dado cuenta durante mi ausencia de que había arruinado nuestra relación. Pero como dicen, la venganza se sirve fría. Le dije que ya no éramos esposo y esposa, solo mamá y papá para nuestra hija. Le dije que todo estaba bien entre nosotros, pero que viviría mi vida y ella podría vivir la suya. Ella ya no era la única en mi vida, ahora solo era mi compañera en la crianza de nuestra hija. Tal vez algún día cambie de opinión, pero por ahora, la idea de ser íntimo con ella me enferma. Por cierto, le conté dónde había estado y qué había estado haciendo. Ella dijo que entendía todo y estaba dispuesta a soportar lo que fuera necesario. Bueno, nadie la obligó a hablar. Como resultado, ahora compartimos el mismo apartamento, aunque, para ser honesto, ya he comprado otro para mí y lo puse a nombre de mi padre para evitar disputas de propiedad. Paso la mayor parte de mi tiempo durmiendo en la oficina, aunque ocasionalmente duermo en la habitación por el bien de mi hija. Ha habido algunas veces en que mi esposa intentó abrazarme cuando compartíamos una cama, pero la rechacé firmemente. Han pasado 3 meses desde que fuimos íntimos. Ella no ha confiado en sus padres, solo su padre sabe sobre mi situación. Acordamos tomar unas vacaciones familiares una vez al año durante una semana, pero ahora tendríamos camas separadas. A menudo salgo con amigos y he hecho nuevas amistades, incluyendo algunas mujeres atractivas. A veces me pregunto cuándo alcanzará un punto de quiebre y se irá o solicitará el divorcio, pero aún no lo ha hecho. A menudo la atrapo mirándome como un gato asustado, pero no me importa.
Aunque veo que está haciendo esfuerzos, encuentro satisfacción en su dolor. Recientemente, coloqué provocativamente un paquete de condones en mi escritorio de la oficina para burlarme de ella. A pesar de su reacción, ella entró a la oficina para decir algo, notó los condones en la mesa y salió apresuradamente, probablemente llorando. Ella sigue yendo al trabajo, pero ya no se queda hasta tarde, aunque no la vigilo. En algún momento, ella trató de explicarme que había cortado todos los lazos no comerciales con otro hombre. Parece que todavía necesitará comunicarse con él por asuntos laborales, pero jura que ya no lo busca. Por cierto, ese tipo también tiene una familia. Le dije que sus relaciones con parejas sexuales no son de mi incumbencia, y que es libre de hacer lo que quiera. No necesita informarme sobre sus encuentros íntimos. Yo también salgo tarde a veces ahora, me voy cuando mi hija se va a dormir. Los viernes por la noche, por ejemplo, naturalmente, no me contengo cuando se trata de mis deseos. Si quiero tener sexo, sucede. Por la mañana, voy a la oficina a dormir o a la habitación si ella ya no está. No ha habido cambios en nuestra rutina diaria en casa. Sigo haciendo las compras de comestibles y disfruto cocinando. Todavía tenemos una empleada para la limpieza, así que ese aspecto sigue igual. He estado cubriendo el alquiler del apartamento, y todavía lo estoy haciendo. No me preocupa como o si ella está gastando su dinero. Nuestra comunicación se limita a nuestra hija o sus padres cuando nos visitan. Sin embargo, tengo la sensación de que si le contara a mi suegra, podría confrontarla directamente frente a mí. Tengo una buena relación con mi suegra, es una mujer inteligente que valora mucho a la familia. Esta es probablemente una razón por la cual mi esposa no quiere irse, parece que tiene miedo de su madre porque sabe que su madre le preguntaría qué está pasando. Y no mentiré, en general, molesto a mi esposa tanto como puedo, y encuentro placer en ello. Sí, tal vez ahora me he convertido en algo así como un monstruo, pero ella fue la que sacó eso de mí. ¿Y sabes qué me sorprende? Su persistencia y paciencia. Es como un desafío para mí. Me pregunto cuánto más puede soportar. Y por favor, no empieces con todo el ella es la madre de tu hija bla bla bla. A ella no le importaba mucho eso cuando estaba involucrada con ese tipo durante medio año. Iba en viajes de negocios o tenía aventuras en esta ciudad sin pensar en nuestra hija o en su esposo. Sin comentarios. Si alguna vez siento que puedo ablandarme, recuerdo ese día y lo que sentí, y fortalezco mi determinación. Me vuelvo inflexible de nuevo. Así es como estoy viviendo ahora. Nuestra hija está bien, somos buenos padres, y todavía la ayudo con sus tareas escolares por las noches. Nuestros amigos mutuos no están al tanto de nuestra situación. Tal vez cuando me canse de atormentarla o decida que ya es suficiente, apagaré mi modo hostil y hablaré con ella. Pero no ahora. Gracias.